who's seen the well-to-do upon Lenox Avenue and that famous thoroughfare with their noses in the air. Y al cine que nos vamos, como cada miércoles a esta hora, con Ramón Bernardo y Diego Gismero, que a ver de qué nos van a hablar hoy. Creo que la cosa va de estrenos porque en este impasse entre los Goya y los Oscar, pues no deja de haber actividad en la cartelera, en el formato de estreno, vamos. Ramón Bernardo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, buenos días, Diego, buenos días a todos nuestros espectadores y oyentes. Y el estreno de la semana y posiblemente del mes y del año es Momias, la película nueva de Pedro Solís, de la que vamos a hablar ahora. Diego Gismero, buenos días. Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, una película que es digna de los Oscars, ¿no? Pues, pero bueno, y de Goya, Oscar y todos los premios que pueda ser. Empezamos por donde queréis, Ramón, que te veo... Pues nada, sí. Momias, mira, el día 22 de febrero en el Auditorio Güero Vallejo, Pedro Solís presentó el preestreno de su película Momias. Yo creo que un magnífico detalle preestrenarla en Guadalajara, ¿no? Sí. Y además, bueno, pues el Güero Vallejo estaba a reventar, todo lleno de padres, de niños y un Pedro Solís totalmente entregado. Y la verdad es que estaba absolutamente eufórico, haciéndose fotos en un fotocall. La verdad es que se montó una parafernalia muy hollywoodiense, con focos mirando al cielo en la entrada, con grandes carteles, con un fotocall. Pedro Solís hacía fotos con todo el mundo. Y la película fue presentada por el alcalde de Guadalajara. Y Pedro Solís, además de intervenir él, pues intervino también el distribuidor de la película, que es Warner, que la verdad es que hay que dar la enhorabuena a Pedro Solís porque ha conseguido que Warner sea la distribuidora de la película y en consecuencia ya se ha estrenado en, no sé, más de 20 países. Y se estrenó este fin de semana, se va a estrenar en más de 30 países en todo el mundo, con bastante éxito en países como Francia, por ejemplo, o Italia. Entonces, hay un estreno mundial de Momias, ¿no? Y tiene una distribución sensacional, de lo cual nos alegramos mucho, ¿no? La película yo la vi con el público, un público alcarreño entregado a la película, y es una película en la que los mayores se reían, los niños también, aunque no a veces al mismo tiempo, ¿no? Lo cual habla de que la película tiene una lectura posiblemente para padres y otra lectura para niños, ¿no? Decir que esta película, pues, es que el éxito en taquilla ha sido arrollador, porque el fin de semana pasado fue el número 1 en taquilla en España. Momias ha sido el número 1 en taquillas en España, superando a Ant-Man y la avispa Quantumania, o sea que fijaos, y superando a Avatar, el sentido del agua, que ya lleva varias semanas en cartelera. Y decir que el cine español en España por fin está teniendo taquilla, porque en número 1 estaba Momias, pero en el número 4 está Asbestas. Asbestas, sí. que ha tenido una taquilla excelentísima, que ha mejorado la taquilla después de ganar los Goya y que ha mejorado la taquilla después de llevarse el César a mejor película extranjera en Francia, ¿no? En los premios César, que son los premios que da la Academia Cinematográfica Francesa, que es una de las, por supuesto, más prestigiosas del mundo, y después de la hollywoodiense, pues la más conocida, ¿no? Los premios César. Entonces, fijaros que la taquilla tiene en 4 primeros puestos 2 películas españolas, Momias, una película de animación, y Asbestas. ¿Has visto Momias, Diego? Pues mira, no, este fin de semana, mira, es que he trabajado hasta ayer, o sea, es un fin de semana como ha habido los niños, han tenido colegios, han tenido colegio, para mí ha sido una locura, he trabajado muchísimo, entonces no he parado. Pues, y eso está muy tengo bien, pendiente, o sea, tengo pendiente ir, tengo muchas ganas de ir. De hecho, las películas que hay en la cartelera es una que quería ver, vi hace poco La Niña de la Comunión y quería ver esta. Tengo muchas ganas de verla, porque además yo sabía que era de Pedro Solís también, pero es que además me llamaba la atención, ya viendo el tráiler y tal. Creo que es una película que al tener ese toque español,
tipo Tadeo Jones, salvando las distancias, ese toque, creo que llama muchísimo la atención aquí en España, han funcionado mucho esa saga, y este toque tiene un toque muy parecido. Creo que eso es lo que hace que la película, aparte de que sea una buena película, no lo dudo, pero también es lo que hace que la gente vaya en masa a verla al cine. También hay que decir otra cosa, que es que no hay mucha película infantil decente últimamente, y si esta encima es buena, pues mira, los padres y los niños salen encantados, así que sigan yendo, que yo mañana o hoy, o no sé cuando pueda, me voy a escapar a verla también. Pues mira, la película la productora es la de Pedro Solís, una productora que está afincada aquí en Guadalajara. El director es Juan Jesús García Galocha, alias Galo, y la película es una película muy alegre, muy divertida, colorista, llena de optimismo, que tiene muy buen rollo, que también tiene un toque de comedia romántica entre un personaje muy femenino que es Nefer y Tut, que es un corredor de aurigas traumatizado por un accidente. La película tiene acción, aventuras, tiene risas y tiene una cosa que a mí me gusta mucho y es una perspectiva nueva del cine de arqueólogos, porque hasta ahora Tadeo Jones, Indiana Jones, Brendan Fraser en La momia, siempre los arqueólogos eran los buenos, ¿no? Y las momias, tradicionalmente en el cine, las momias han sido objeto del cine de terror, ¿no? Son malos, Protagonistas del cine de terror. Y aquí las momias son buenas, ¿no? Y el arqueólogo es malo, el arqueólogo es el malvado de la película. Y ese cambio de registro, de perspectiva, a mí me ha gustado mucho, porque es una perspectiva muy moderna, ¿no? Porque en realidad los arqueólogos lo que hacen es trastocar el mundo de los muertos, en este caso de las momias, para llevarlas a un museo, ¿no? Y aquí hay una especie de reivindicación de que, por favor, dejemos en paz a las momias que vivan en el ultramundo y no las llevemos a un museo, ¿no? Entonces, sí, bueno, que dejen de excavar en Egipto y de conseguir tanto tesoro. claro, el malo de hecho es Lord Carbony, el protagonista, que es este despiadado arqueólogo, ¿no? Y esa perspectiva está muy bien. La verdad es que la peli es una peli súper divertida, que tiene muchos elementos muy positivos, muy bien animada, es una película que se ve con muchísimas ganas, que no pierde en ningún momento el ritmo, que es una película muy divertida, ¿no? En todos los sentidos, ¿eh? Y la verdad es que yo felicito a Pedro Solís porque ha hecho una película redonda, comercial, pero que además tiene su trasfondo y eso está muy bien. Y entonces invito mucho al público a seguir manteniendo el número uno de la taquilla a esta maravillosa película de Pedro Solís, que Pedro Solís en la presentación de la película dijo que en Guadalajara era conocido como el marido de Lola. Pues, mira, es verdad. Pero bueno, Por cierto, en la presentación de la película estaba Mónica Gallo, tu sí, antecesora mira. en el puesto, José Luis, Sí, sí, y, es gran amiga de y Pedro, sí. claro, y gran amiga de Pedro Solís, y la verdad es que fue un auténtico placer poderla saludar porque no la vemos desde hace mucho tiempo, ahora está dedicada a labores de jefatura de prensa de una Exacto. consejería en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y fue un placer saludarla como siempre, tan Siempre es un simpática, placer saludar a amable. Mónica y desde aquí le enviamos un abrazo. Está Y, súper ocupada, súper preocupada además por su labor, porque ella es una profesional grandísima, y así fue un es. placer saludarla. También pude saludar a la hija de Pedro Solís, a su esposa. Estaba todo Guadalajara, ¿no? En la presentación de la película. Falté yo que no lo Y sabía, si no estupendo. hubiese estado ahí. Sí, la verdad es que es una pena. Bueno, me has hablado, eh, mm, eh, De otra Diego, película de la española, película La Niña de la Comunión. Y a mí efectivamente. me interesaría que me contaras de esa película, porque yo no la he visto, porque me da un poco de miedo, nunca mejor dicho. Cuéntame de La Niña de la Comunión. Bueno, pues a ver, la primera comunión es una película de terror española, una película que empieza, bueno, en una comunión con una mujer extraña preguntando por su hija. Y a partir de ahí, bueno, pues Judith, la protagonista, o sea, bueno, y salen de fiesta, por decirlo, se hace tarde y cuando regresan, bueno, pues hay un conductor así que como que les asusta un poco, que las intimida
y les habla sobre una niña que en el bosque perdida. Y bueno, a partir de ahí empieza a suceder una serie de, bueno, de situaciones, yo llamaría ya extrañas, inexplicables, que bueno, al final intentan investigar por qué hablan de esta niña del bosque, porque hay una niña perdida. Y bueno, al final de cabo la película pues trata sobre la investigación de esta niña perdida en el bosque. La película, el argumento no es nada del otro mundo, tiene un final un poco raro, pero es verdad que sí que consigue una cosa que me gusta que consiga, y es ese ambiente de misterio, de terror, ese ambiente de sentirte mal, de estar viéndola y decir, "Buah, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo, aquí va a pasar algo". Que te sientes incómodo, ¿no? Diego, incómodo, ¿no? Exactamente. Sería la palabra. Incómodo, incomodidad, incomodidad, sí, totalmente, Bueno, pues totalmente. siempre es interesante, yo creo, ¿no? Esa sensación. Y a mí de verdad que me gustó la película por eso. Es verdad que el argumento, pues es un argumento que no tiene nada del otro mundo, con un toque final, un giro al final, que no te lo esperas o intenta que no te lo esperes, pero que tampoco es gran cosa este giro que tiene. Pero bueno, al fin y al cabo ya te digo, a mí lo que me ha gustado, aparte de que las interpretaciones, tanto de Carla Campra como Marc Soler, no están nada mal. ¿Qué quieres que te diga? Creo que lo principal de la película es el sentir una atmósfera de terror, y creo que en el fondo, en el cine español, cada vez se nos está dando mejor esto. Porque es verdad que llevamos años con algunas películas de terror que están bastante bien, que tienen bastante buena acogida. Y bueno, dentro de lo que he tardado en verla, pues se estrenó ya el 10 de febrero, yo he tardado casi 15 días en verla. La verdad es que no me arrepiento de haber ido a verla. Yo no la recomiendo para todo el mundo, pero si te gusta el terror y te gusta, bueno, sentirte incómodo mientras que estás viendo la película, pues esta Oye, película lo consigue bastante bien. Si te da Diego, miedo, entiendo que te diese miedo ir a verla. Diego, oye, y otra película que tenemos en cartelera de terror es Terrifier, Te Terrifier ríes. 2, Sí, y que, por cierto, la uno el otro día empecé a verla porque está en Amazon Prime y, sí. y aguanté 3 minutos, 4 minutos, porque eso era lo que vi en esos 4 minutos iniciales, era tan terrible que tuve que dejar de verla. Yo no sé esta Terrifier 2 cómo es, ¿la has visto tú? ¿Tú que eres A gran ver, es fan una del cine película de que, terror? fíjate, se ha promocionado mucho a través del boca a boca, hablando de que ha habido desmayos, que la gente ha vomitado de las películas, pero este tipo de publicidad nunca te lo puedes creer porque no sabes si realmente es una campaña publicitaria o realmente ha pasado esto. Vale, entonces, a mí la primera, la del el payaso este, bueno, es verdad que no es una película muy buena, la primera, pero sí que es verdad que recaudó muchísimo, en taquilla gustó bastante. Sin embargo, yo esta segunda es que no me ha dado por ir a verla, no, he oído hablar de ella, pero he dicho, bueno, pues como la primera está en Amazon, supongo que esta llegará a Amazon también. Es que tampoco es que tiene mucho tiempo y tampoco es una película que la primera me gustó demasiado. Es verdad que sí que es un poco así gore, la gente lo pasaba mal viéndola, pero es que, mira, estoy viendo, por cierto, mientras estaba hablando contigo, que es verdad que ha habido, supuestamente han subido fotos de gente desmayada en el cine, que hay fotos americanas de gente desmayada, gente como sentada en una silla que no puede con la película, pero para mí, ya te digo, esto es una campaña completamente de marketing, una campaña que lo usan muchísimo. Yo, esto es una cosa que ya estudié hace años, pero alguna película de la que se hablaba, no, esta película la gente se ha salido de la sala, no aguantaba, no me acuerdo qué película era, no sé si era Paranormal Activity o alguna de estas, de O esa época. la Bruja de Blair también La fue Bruja de Blair promocionada también. así, por Sí, ejemplo. sí, también, que la Bruja de Blair además que decían que era un caso real, que había ocurrido, tal. Sí, bueno, era Bueno, como una especie de falso sí, documental, ¿verdad? Que era más falso que documental, sí, pero bueno. exacto. No, no, Bueno, entonces, son campañas que les funcionan porque es verdad que les funcionan muy bien y al final atraen a la gente al público, pero a mí no es una película que me llame demasiado, la verdad, no es el típico de terror que me gusta. Me gusta más un terror como el que tiene la de la niña de la comunión, que te transmite eso de estar incómodo, como hemos hablado antes, esa sensación de, bueno, me gusta verla, pero a la vez lo paso mal. Pero con este tipo de películas es que a veces me da hasta asco. Entonces, no sé yo si esto es lo que yo vería en el cine. No lo sé. Pero bueno, si sí, os gusta el bueno, gore, si os gusta el gore, ya sabéis, gente decapitada, ya sabéis las cosas, mucho líquido rojo, que es supuestamente sí. sangre, pues ya sabéis cuál podéis ir a ver, Terrifier 2. Pues yo la uno, desde luego, vamos, a mí la impresión que me dio viendo solamente los primeros minutos era nefasta, vamos, Ya, era sí, sí.
Si a mí me pasó algo parecido. Yo Además, sí que la acabé de ver. muy de serie Z, ¿no? Son películas muy de serie B, serie Z o serie Z, 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 Claro, Z. Pero el vamos, cine, que... el cine de terror tiene su público y está claro que esto es, todas las semanas hay una película, un estreno de terror, porque es que hay público que le gusta ver este tipo de películas y hay terror, que está muy bien. Por ejemplo, la última de Shyamalan es una película, a mi modo de ver, estupenda y hay otro tipo de terror que, pues bueno, que es más duro de visionar, ¿no? Y la de Shyamalan justamente la comenté cuando tú no estabas, la semana que no estuviste tú, y a mí también me parece una película estupenda, una película que ya ni siquiera llamo de terror, pero sí es verdad que es una película que no todo el mundo le gusta, también se llaman, ya sabes Bueno, que es una Shyamalan mezcla es... de terror, thriller, Sí. es un poco complicado, pero sí, yo creo Y esto que es una cosa que no sé si comenté, sabes que al final, esto basa en un libro, el final del libro, en el libro pasa completamente lo contrario a la película, es decir, no sale las cosas bien. Entonces, a veces está bien también ese final, me hubiese gustado también hombre, ver ese final. el final ese yo creo que era el suyo, ¿no? El final malo, ¿no? Es malo, sí, claro, claro, el libro lo tiene, pero Shyamalan dice que es un hombre que a él le gusta que las cosas acaben bien o que acaben de forma positiva, lo dijo en una entrevista y dije, bueno, pues mira, oye, al final le ha dado su punto de vista al libro y lo ha hecho de otra manera y por cierto, la película a mí me fascinó y creo que me la compraré en Blu-ray porque la quiero tener. José Luis, ¿qué Sí, tal vamos de tiempo? pues Cuéntanos, ya vamos lo acostumbrado. Tenéis tres en el minutos descuento o no? para lo que queráis. 3 minutillos, si hay alguna otra cosa que Bueno, apuntar. pues yo solo, no sé, a mí me gustaría comentar simplemente un momento Till, el crimen que lo cambió todo, es una Ujú. película de Chinom Chawu, que es una película, el título en inglés es solamente Till, y el título que parece un spoiler, el crimen que lo cambió todo, en realidad no cambió nada, ¿no? Porque todo sigue igual. Ese cuenta un poco el linchamiento, no cuenta un poco, cuenta el linchamiento de un muchacho que Sí. vivía con su madre en Illinois y que viaja a visitar a unos primos en Mississippi. Su madre, que es una madre muy preocupada por su hijo, le explica que en el sur profundo americano de Mississippi no, las cosas no son como en Illinois, que hay que los negros corren peligro si no son sumisos, claramente sumisos con los blancos. El niño comete un error y es linchado. Y la peli nos cuenta sobre todo ese proceso de transformación de la madre que quería vivir feliz, tranquila, en un entorno particular, familiar, y que por las circunstancias se ve impelida a tomar un protagonismo y que sus acciones cobren un protagonismo a nivel social, a nivel de la lucha de derechos civiles. Una película, a mi modo de ver, muy interesante, en la que la protagonista lo hace fenomenal y que podía haber estado en los Oscars perfectamente, porque este tipo de películas gusta mucho a los académicos y no ha estado en los Oscars. Bueno, hay otros años podría haber estado perfectamente y la peli, lo único que le achaco yo es que intenta emocionar, tiene demasiado interés en emocionar al espectador y se le ven un poco esas costuras, ¿no? Y Quedó el eso primero, sí. me descuadra un poco, ¿no? Siendo que la película es muy interesante, con algún momento durante el juicio tremendo, ¿eh? Hay un momento en el juicio tremendo. No sé si la has visto esta película, Diego, No, supongo que pero no, porque fíjate, como hemos con lo que hablado del tema este de, bueno, del racismo y de cómo se llevaba. Hay una película en Netflix que la vi esta semana que se llama Los Extraños, que acaba de estrenarse, tiene mucho éxito, pero bueno, es una más vista que tiene ahora mismo la plataforma. Los Eh, extraños en Netflix, me dices, Los ¿verdad? Extraños, sí. Trata sobre una mujer mestiza en Londres con una vida de clase medio alta, que de repente pues aparecen dos extraños de color negro, por decirlo, y bueno, en este caso son dos hijos de ella que tiene de un antiguo matrimonio, y bueno, pues eso casi desmorona todo lo que ella tiene, a pesar de que ella era mestiza, pero estaba casada con un blanco, perdón,
Perdón, entonces me ha acordado este toque de racismo también lo que tiene esta película. Aunque esta película es una película que tiene cosas de terror, tiene elementos más fuertes, pero sí me ha recordado un poco el trasfondo del racismo, que no es que no haya cambiado nada, es que al final sigue existiendo. Bueno, entonces, chicos, me ha gustado bastante esta película, también recomendable en Netflix. Ahora sí que no podemos continuar, ya nos habéis mandado deberes para toda la semana, bueno, para quien los quiera hacer y como los quiera hacer, porque no todos nos gustan pues películas como algunas de las que habéis mencionado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que muchísimas gracias, muy interesante, y ya sí que nos tenemos que despedir hasta el próximo miércoles para hablar de cine, ¿de acuerdo? Pues muy bien, pues muchas gracias. Y muchas gracias, muchos besos y nos vemos en el cine.